tardes. Como tercio estudiantil de UNFS 21 le damos a todos la mayor y cordial bienvenida por la asistencia del día de hoy. La ponencia de hoy va a ser disertada por el profesor Mario López Figueroa, que es el secretario académico de la facultad, y el tema va a ser la cooperación internacional en el nuevo Código Procesal Penal. Antes de darle el paso al doctor, quisiera hacerle una invitación. Este jueves se va a realizar la tercera sesión de los jueves jurídicos políticos. El expositor va a ser el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional, que va a disertar sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales en la Constitución de 1993. Se va a realizar este jueves 6 de septiembre a las 2:30 de la tarde en el Salón de Grados. Ahí también los esperamos a todos ustedes con su cordial participación. Sin mayores preámbulos, les pido a todos un fuerte aplauso para el doctor López Figueroa. Ante todo, agradecer, no es como me siento acá porque a mí me gusta conversar, más que la idea moderna de hoy en la vida académica es que cada uno aprende, yo de ustedes y ustedes de mí, ¿cierto? Entonces me gusta tener una conversación. Antes que todo, agradecer a la agrupación estudiantil siglo XXI, porque de un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que se están realizando muchos eventos académicos. Y lo importante de una universidad es el academicismo más que lo político. Lo político es bueno, pero en exceso es malo, ¿cierto? Entonces yo nuevamente reitero al joven Renato Bautista, a Carlos y a otros más que no están presentes, su ahínco, su empeño, su constancia por tratar de que la vida académica de la facultad sea vivaz y constante, ¿no? Bien, el tema de hoy, antes que todo, de repente les debo disculpas ajenas, primero por la hora y segundo por la situación que estamos viviendo. Como ustedes han visto, yo había traído pues mi USB, había traído todo, pero en el transcurso de las horas yo a cada de ellos les voy a entregar ya impreso el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Bien? Bien, el tema que se llama lo que vamos a desarrollar es la cooperación jurídica internacional en el código o nuevo Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Las sociedades evolucionan, ¿no? Muy bien. Sin embargo, en el derecho penal hay ciertos principios que se llaman el principio de la norma penal progresiva. ¿Qué quiere decir? Que la norma penal tiene también que adecuarse a la evolución, ¿no es cierto?, y al adelanto de las sociedades y de la humanidad. Comparado con el Código del 40, que es el que está agonizante, como llamamos los penalistas, con el Código del 40 no había esto de la cooperación jurídica internacional y solamente existía un pedacito, 4 o 5 artículos denominados extradición. Pero ¿qué cosa es la cooperación jurídica internacional? Es aquellas acciones que realizan los países con la finalidad de detener el crimen internacional y el crimen organizado. Cuando hablamos de crímenes internacionales, ¿no?, nos estamos ocupando y refiriendo específicamente a aquellos delitos de lesa humanidad. Vale decir, desaparición forzada, tortura, crimen de agresión, crímenes de guerra y, lo más importante, los crímenes o asesinatos de naturaleza política. Esos 5 puntos es lo que se encarga de la cooperación jurídica internacional. Cuando hablamos de crimen organizado, que también lo combate la cooperación jurídica internacional, nos estamos refiriendo a aquellos delitos que son cometidos, como es el terrorismo, la guerrilla, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, ¿no?, y los delitos transnacionales, que son los llamados delitos informáticos. Todo eso engloba los llamados, de esos 5 segundos, los delitos transnacionales. Vale decir, entonces, que el derecho penal internacional tiene sus instrumentos, así como existe un derecho penal interno, ¿cierto? Existe un derecho procesal interno, el derecho procesal externo viene a ser los elementos de la cooperación jurídica internacional. Vale decir,
Si el derecho penal internacional se encarga de sancionar los llamados delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y el crimen organizado. Muy bien. ¿Y el derecho procesal internacional de cuál se encargará? ¿Cuáles serán sus instrumentos? Será el Tratado de Roma, el Tratado de Viena, el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Esos son sus instrumentos para poder proceder ante un delito internacional. Muy bien, pero dentro de la cooperación jurídica internacional también tenemos ciertas aristas. Encontramos, por ejemplo, los casos específicos para combatir el crimen organizado, los casos del agente encubierto. ¿Qué es el agente encubierto? El agente encubierto viene a ser aquel policía en la cual se introduce, se infiltra en las bandas organizadas. Y cuando está por cometerse el delito, la tarea de él es que éste se implique. Y con ello combatir de alguna manera y la autoridad competente tome conocimiento y tome las medidas. Luego tenemos otros tipos de cooperación jurídica internacional. La cooperación jurídica internacional bajo los principios de la remesa controlada. ¿Qué son los principios del procedimiento de la remesa controlada? La remesa controlada es aquella, por ejemplo, en la cual se conoce que del Perú va a partir un cargamento de droga o un burrito, ¿no es cierto?, adherido a su cuerpo con 2 kilos de clorhidrato. La policía lo sabe, los agentes de aduana lo saben, Interpol también lo sabe. Sin embargo, lo dejan pasar, ¿no es cierto? Al dejarlo pasar, simplemente llega, su destino ¿cuál será? Será pues Lima, Caracas, ¿cierto?, y Madrid. Entonces esta persona dirá, bueno, ya pasé la droga, pero no sabe que existe el principio de la remesa controlada que los policías especializados en cooperación jurídica internacional, en este caso sería pues nuestra policía con la policía española, lo están vigilando. Y cuando llega al punto del crimen organizado o al lugar o a su base, la policía española en ese momento los captura. Entonces, no solo se va a capturar al gobierno, ¿no es cierto?, sino a quién, a toda esa organización, ¿no? Sin embargo, hay detractores. Doctrinariamente hay detractores en relación a los precursores de la cooperación jurídica internacional. ¿Qué cosa es? Que muchos dicen que se renuncia a la soberanía, ¿no?, y a la independencia de cada país. Entonces, modestamente, en nuestra opinión, no estamos de acuerdo. Porque ¿cuál es la esencia fundamentalmente del derecho? La esencia del derecho es buscar la paz social. Y la esencia del derecho penal es un sistema y medios de controles sociales que buscan garantizar la paz social y la estabilidad entre los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se impone más? ¿Un principio de soberanía o un principio de paz social universal? Lo dejo a criterio de ustedes, ¿no? Entonces, en mi opinión, el principio de la paz social. Ahora, esto de la cooperación jurídica internacional ya tenía o ha tenido mayor fuerza a partir del año 98, en la Convención de Viena, cuando generar mecanismos, dice la CICAT, contra el uso, ¿no?, del consumo de drogas. Porque lo más alarmante hoy por hoy no es tanto la ignoración, transporte, sembrado y procesamiento, sino lo más alarmante hoy es el consumo de las drogas. Entonces, concluyentemente, la cooperación jurídica internacional nace ¿para qué? Para combatir el crimen organizado. ¿Se renuncia? Le pregunto a usted, ¿se renuncia a la soberanía? Discutible, ¿cierto? Pero, profesor, dirán ustedes, ¿y cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo lo hacemos? De repente yo quiero ser abogado pues, en materia de derecho penal internacional, ¿no?, y procesal penal internacional. Yo quiero ver esos casos porque ya no resulta de repente
caso de robo agravado, de temas internos, ¿no? Bien, sí. Quien dirige todo este tema, vuelvo a reiterar, de la remesa controlada o de la cooperación jurídica internacional, está a cargo de la Fiscalía de la Nación. En la Fiscalía de la Nación hay una oficina que se llama Cooperación Jurídica Internacional. Entonces, uno, como abogado, muchas veces, de ciertos tipos penales o de ciertos delitos que conoce como abogado que eres, que tienen trascendencia de red internacional, en algún momento, ustedes saben que con el nuevo código, complementariamente a lo que estamos viendo, hay lo que llamamos la terminación anticipada del proceso, o la determinación temprana, como llaman los fiscales, la determinación temprana del proceso, ¿no es cierto? Que quiere decir que el primer día que un procesado es interrogado por el fiscal, este fiscal, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, está en la obligación de pedirle si es que acepta su responsabilidad o se considera inocente. Si se considera inocente, vamos a juicios. A diligencias preparatorias. Y si él se considera que es culpable, se acogerá de inmediato a la determinación temprana del proceso. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sin embargo, el fiscal está en la facultad de decirle o señalarle de alguna manera: oiga usted, lo que queremos es que colabore y a cambio de eso se le va a rebajar la pena. ¿Cierto? Si le rebajan la pena, prácticamente es parecido al sistema norteamericano. Parecido, que no es tampoco bien. Entonces, le vas a rebajar la pena y tú como abogado solicitas la terminación anticipada del proceso en función a la colaboración. Y aquí viene otro elemento, otra figura nueva, miren, el nuevo Código Procesal Penal, a cambio de la llamada colaboración eficaz. ¿Se dan cuenta? Entonces son figuras, si tú te das cuenta, son figuras nuevas del derecho. Ya el derecho penal ya no es solo de las fronteras, sino que ya ha trascendido más allá, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente tú ves conferencias con tu patrocinado y le pones y delante de un fiscal. Inmediatamente el fiscal da cuenta a la Oficina de Cooperación Jurídica, supongamos que es una red de narcotraficantes, trata de personas, ¿no? Entonces, inmediatamente el señor fiscal da cuenta a la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación. Inmediatamente esa Oficina de Cooperación Internacional evaluará y verá qué es lo que se va a hacer. Si tiene conocimiento que dentro de 20 días va a salir, ¿no es cierto?, un cargamento por el Callao de aquí a Madrid, ¿no?, o a Nueva York, inmediatamente el fiscal de la Nación emitirá, ojo, que para la remesa controlada y para la agente encubierto necesariamente se necesita que exista una resolución de Fiscalía de la Nación autorizando que ese policía, ¿no?, se infiltre en ello. Si no, es como un delincuente más. ¿Me dejo entender? Entonces, si la policía o el policía es autorizada, inmediatamente la DIRAL, en este caso en un caso de drogas o de repente en un caso de trata de personas, unidades especializadas de la policía, dirán: ¿sabes qué? Vamos a designar al señor o a la señorita fulana. Inmediatamente se le va a poner un código y va a entrar en coordinaciones con el propio fiscal provincial penal que está a cargo y va a pasar a la llamada Fiscalía de Crimen Organizado. Y ahí empieza a trabajar toda la maquinaria judicial. Toda la maquinaria judicial y la otra persona, profesor. ¿Y cómo queda nuestro patrocinado? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Simplemente el proceso termina ahí, se le sentencia una pena mínima y ahí termina el proceso. Porque ¿qué es lo que más nos interesa? ¿La sanción a ese tipo? ¿A esa persona? ¿O que se siga alargando el delito? ¿Qué es lo que más nos interesa combatir? Que se siga alargando el delito. ¿No es cierto? Lo que más nos interesa combatir es eso. Entonces, nuevamente, estamos de manera constante. Por eso, cada vez que se ven casos de drogas, casos específicamente de delitos internacionales, ustedes,
como futuros abogados, y que espero que cuando ya esté nuestro código en vigencia ya lo sea, dentro de 2 años, usted está en el segundo año, ¿no? Tercero, sobrado, se aplica el nuevo código, lo primero que tengan que hacer, o van a tener que hacer, ya sea como fiscales, como jueces no tanto, porque no están obligados, o como abogados, preguntarle a su patrocinado, ¿no es cierto?, si que acoge a la terminación anticipada del proceso, porque eso te va a convenir y te va a rebajar las penas, ¿no? Te va a rebajar la pena, pero ¿qué pasa si esta persona no quiere colaborar? Entonces ahí se queda, pero ya es un ápice y es un punto de partida para que la policía y la fiscalía puedan iniciar las investigaciones en función a un indicio. Cadena de indicios nos genera un conjunto de pruebas plenas de ser verdad, ¿no? Entonces, en mérito de esos indicios, a esos elementos que le va a generar, como llamamos, que le va a generar razonabilidad en el juzgador, en este caso el juez, también de oficio se puede hacer lo que llamamos la cooperación jurídica internacional. Entonces, esa cooperación jurídica internacional, vuelvo a reiterar, es una figura nueva en nuestro Código Penal, que se encuentra en el artículo 502 del Código Procesal Penal. Ahora, ustedes también me dirán, profesor, ¿pero usted cree que realmente aquel que dice yo he sido, quiero que termine el proceso, le van a rebajar la pena? Sí, se le tiene que rebajar, porque existe una ley, y si el juez no lo hace al momento de rebajar la pena, ¿qué delito cometió? Delito de prevaricato, porque tú me ofreciste, y ojo, que no todo es de palabra, todos son constantemente, hay actas de incautación, hay las llamadas actas de acuerdos. ¿Y qué son las actas de acuerdos? Las actas de acuerdos es cuando tú vas a aceptar tu responsabilidad y solicitas, ¿no?, en una parte, el fiscal también solicita el auxilio y el apoyo de la cooperación jurídica internacional. Entonces, sobre esa idea, sobre esa base, debemos de llegar a la siguiente conclusión, de que la cooperación jurídica internacional es necesaria. ¿Para qué? Primero, para poder controlar el delito. Controlar, ¿se dan cuenta del término que uso? No hablo combatir, porque muchos malmente o malamente dicen combatir el delito. Cuando yo combato algo es para desaparecerlo. Y la pregunta es, ¿el delito siempre va a subsistir en las sociedades? Entonces, lo que se tiene, la palabra correcta es controlar los ilícitos, controlar el delito. En esta categoría, los delitos de talla internacional. La pregunta será, ¿la cooperación jurídica internacional también podrá ocuparse de delitos de hurto agravado? No, bastante difícil, ¿no es cierto? Ahora, ¿la cooperación jurídica internacional también podrá entrar en los temas de delitos de lesa humanidad? Sí. La cooperación jurídica internacional, ¿qué instrumentos de materia procesal tiene? Fundamentalmente los tratados internacionales, la Convención de Viena, los acuerdos de Naciones Unidas, al igual también que el Estatuto de Roma, o la llamada, que regula la actividad de este estatuto, de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en Roma. Pero hablar de la Corte Penal Internacional es ir muy lejos, porque, desviándome un poco del tema, la Corte Penal Internacional solamente ve delitos de lesa humanidad, más no de crimen organizado, ¿no? Solamente ve delitos de lesa humanidad y solamente hace jurisdicción en los lugares donde el Estado de Derecho no garantiza la justicia nacional de un país. Particularmente tenemos el caso de Ruanda, particularmente tenemos el caso de la ex Yugoslavia, donde el Estado de Derecho no existió para nada, ¿no?, en su momento, sino que los conciudadanos, es más, en estos momentos no tiene, ese país no tiene un poder judicial establecido, normativa interna. Simplemente la Corte Penal Internacional ha tomado como alcance nada más
posesión en relación a los delitos cometidos como producto pues, de la guerra civil que existió en los años, a los finales de los 90. ¿No? Entonces, volvemos a nuestro tema. Entonces, la pregunta será, pues, esta cooperación jurídica internacional, ¿para qué nos sirve al final? Ya para concluir nuestra intervención. A ver, ¿para qué cree usted que sirve la Corte Penal? Señorita, usted, que la he visto bien animada mientras hacía mi intervención, creo que le contaba chistes a su compañero y su compañera también. ¿De qué se ocupa la cooperación jurídica internacional? ¿Qué tipo de delitos? Derechos humanos. A ver, la reina. Los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Corte Penal... estoy mirando. Porque la Corte Penal, porque la cooperación jurídica fundamentalmente va a versar sobre 10 puntos. Guerrilla, ¿no es cierto? Los que atentan a la seguridad nacional. ¿Cuáles serán? La guerrilla, el terrorismo, la trata de personas y lo más importante, los delitos, los crímenes, la doctrina hoy por hoy, antes inicialmente, hasta hace 5 años atrás se llamaba delitos informáticos. Hoy no, hoy se llaman crímenes informáticos. La pregunta es, ¿la Corte Penal Internacional se me había escapado o la cooperación jurídica internacional, perdón, se encarga también de los delitos de espionaje o los delitos que atentan a la seguridad y defensa nacional? Eso es en cuanto a los tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, ¿no? Eso es en cuanto a los delitos comunes. Pero también, para concluir, les digo que esta cooperación se va a encargar de los delitos de lesa humanidad, que son desaparición forzada, tortura, genocidio, crimen de agresión y crímenes de guerra. La pregunta es, ¿la discriminación será un delito internacional o un delito interno? De naturaleza, ya Naciones Unidas, a través de la Convención de Viena, ¿no es cierto?, ya ha señalado hace 2 años atrás que los delitos de discriminación son delitos de naturaleza internacional. ¿Cómo les explico? El derecho penal en su momento ha determinado cuáles son delitos, por llamarle así, ¿no es cierto?, de naturaleza nacional y delitos de naturaleza internacional. Los de naturaleza internacional, les digo que lo podemos encontrar, vuelvo a reiterar, a partir del artículo 502 del nuevo Código Procesal. Bien. Quiero agradecer más bien la atención y vuelvo a presentarle a ustedes las disculpas ajenas por no haber podido ser más objetivo, creo yo, en la explicación del punto de retardo. Gracias. Agradecemos a todos ustedes y al profesor Mario López por la ponencia del día de hoy. Y solo para hacerles recordar, por favor, el jueves jurídico que se va a dar este jueves 6 de septiembre a las 2:30 de la tarde en Salón de Grados aquí, que el expositor va a ser el doctor Víctor García Toma, que fue ministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional. Me imagino que otra pregunta que ustedes tienen es sobre el tema de los carnets universitarios. ¿Así? Sí. Ya, les comento. Nosotros, como asambleístas y concejales universitarios, en mayoría de una expedición 21 hace 2 semanas, conversamos con la doctora Nancy Olivero, que es la vicerrectora académica, y ella nos enseñó con documento en mano de que la universidad ya había pagado el derecho de los 21.000 estudiantes por el carnet universitario que la Asamblea Nacional de Rectores y la ANR tienen que tramitar. Entonces, el día de ayer, ella nos manifestó a nosotros de que la universidad todavía no puede entregar los carnets universitarios, ya que hasta la fecha la Asamblea Nacional de Rectores formalmente no había entregado a la universidad los carnets. Informalmente, la Asamblea Nacional de Rectores le comunicó al doctor Villaña, que es el rector, de que entre el día de mañana y el día jueves la Asamblea Nacional de Rectores iba a mandar los carnets. De ahí los carnets iban a ser recepcionados por OCRAC, que respectivamente entre el jueves y viernes iba a ser derivado a las oficinas de servicios académicos de las 18 facultades. ¿Qué quiero decir en conclusión? Que lo más probable es que el próximo lunes ya cada oficina de servicios académicos de las 18 facultades estaría entregando
con cronograma los carnets universitarios. Y solo recalcar que en esta oportunidad, en este año, nosotros como universidad hemos pagado puntualmente los carnets y que el problema de la demora es de la Asamblea Nacional de Rectores, que recién mañana o el jueves nos estaría entregando los carnets. ¿Tendrán alguna pregunta sobre el tema de discusión al doctor López Figueroa? ¿Todo? Sí, amigo. Los delitos de lesa humanidad. Mira, hay dos posiciones a nivel mundial. Hay una posición que señala de que los delitos, particularmente llamémosle así, contra los derechos humanos o de lesa humanidad, deben de prescribir. Muy bien. Otra posición doctrinaria ya señala de que estos delitos no deben de prescribir. ¿Por qué? Porque va contra una institución, ¿no es cierto? Una institución fundamental del derecho penal o del derecho procesal penal, que señala que nadie puede constantemente, como decimos, llevar una cruz a cuestas y tiene el derecho de ser liberado de esa responsabilidad, ya sea por su muerte, por una sentencia o por la llamada prescripción. Muy bien. Ahora, si la pregunta que usted tiene y la traslada a nuestra realidad, el Código Penal nuestro es del año 1991, en la cual a partir de ahí, ¿no?, se ve el tema de la prescripción. ¿Y cómo opera la prescripción? El máximo de la pena más una mitad. El Código Penal anterior es el Código del año 1924 y hablaba de la prescripción, pero no hablaba de lo que habla hoy nuestro Código, de los llamados delitos de lesa humanidad, va a decir homicidio, tortura, desaparición forzada, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Entonces, y tercero, la teoría de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es propugnada y elaborada por aquellos que han instaurado y defienden los principios de la llamada Corte Penal Internacional. Y el Perú es parte de la Corte Penal Internacional a partir del año 2003. 24 de julio del año 2003, el Perú ha sido adscrito o es miembro recién ahí de la Corte Penal Internacional. Y para concluir les digo de que la pregunta es: ¿se podrá juzgar a alguien por esos delitos que lo cometió entre los años 90, 92 o en los años 80? No, no se puede juzgar, porque los delitos, acuérdense, principio de la legalidad, título pertinente artículo pertinente del título preliminar del Código Penal. Toda norma que está escrita como delito constituye tal, ¿no es cierto? Y si no está escrito, eso no es delito. No es delito. Primera cuestión. Entonces, alguien que cometió un ilícito supuestamente en los años 80 y estaba vigente el Código de 24, donde no hablaba de delitos de lesa humanidad, no hablaba de tal o cual cosa, no está escrito, pues no es. Pero ¿qué pasa si hoy por hoy alguien comete violación a los derechos humanos en la modalidad que le afecta, sí o no? Ahora sí. Pero en cuanto a la modalidad del delito, pero no en cuanto a la imprescriptibilidad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo bien claro y no decir, bueno, como cometió delito es imprescriptible. Sí, pues es imprescriptible, pero ¿en qué año? Eso se llama vigencia, en penal se llama el principio de la vigencia de la norma. ¿No es cierto? Si la norma está vigente a partir de hoy, corre para allá. ¿No es cierto? Si la norma está vigente a partir de hoy y me conviene ir en tiempos hacia atrás, también se puede aplicar. Pero si me perjudica, no, retroactividad de la norma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más al profesor? Les agradecemos a todos por su participación del día de hoy. En su momento acá el señor Renato lo voy a entregarlo ya impreso, la exposición que tenía, ¿no? Pero creo haber sido algo didáctica